Las armas que Dios nos ha dado son poderosas para destruir fortalezas, para destruir toda altivez, para destruir todas las cosas del maligno. Amén. Las armas que Dios nos ha dado, nuestra fe, nuestra confianza en Él, nuestro amor, la oración, la alabanza, el ayuno, el conocimiento de la palabra de Dios, son más poderosas para destruir cosas del enemigo. Amén. Esas armas son mucho más poderosas que tenemos. Estos hombres se levantaron, hermanos. ¿Dónde está toda esta historia? En el libro de Macabeos. El libro de Macabeos y otros libros de la historia del pueblo de Israel. Se levantaron y fue algo de milagros. Fue algo de milagros, porque siendo pocos, lograron destruir al imperio que los controlaba en ese tiempo. Siendo pocos, no teniendo las armas que ellos tenían, no teniendo la preparación que ellos tenían, lograron derrotarlos, porque el poderoso estaba de su lado. Como dice un canto, el poderoso está delante de nosotros. Al enemigo el Señor derribará. Amén. Siendo pocos, lograron derribar a los muchos. Siendo pocos, no teniendo armas terrenales, pero teniendo armas espirituales. ¿Por qué se llama la fiesta? ¿Por qué se llama fiesta Hanukkah, la fiesta de la dedicación? Porque por 3 años el templo estaba siendo controlado por el enemigo. Por 3 años el templo estaba siendo controlado por el enemigo. No podían ellos ir a ofrecer los sacrificios que se les pedía en la ley del Antiguo Testamento, que se les pedía para ir a ofrecer allí. No podían prender las velas. Había un candelabro allí en el templo que todos los días debía estar prendido. Era un mandato de Dios que todos los días estuviera prendido el candelabro. No podían prenderlo, no podían leer la Torá, no podían leer la Biblia hebrea, no la podían leer, no podían enseñar. 3 años. ¿Ya? Pero hermanos, llegó un día que derrotaron a estas personas y el templo fue una vez más dedicado al servicio de Dios. Por eso es una fiesta de la dedicación. Que en Juan capítulo 10 nos dice que Jesucristo estaba allí en el templo. Se celebraba la fiesta de la dedicación y Jesucristo estaba allí en el templo. ¿Verdad? Jesucristo celebraba esta fiesta. No es una fiesta dentro de las 7 fiestas que nos habla allí en la Biblia, en el libro de Levíticos, que son las fiestas de Dios. No está dentro de esas fiestas, pero sí es una fiesta histórica. Sí es una fiesta histórica dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué hablamos de ella? ¿Por qué sí es bueno que la celebremos? Porque tenemos que recordar que Dios está con nosotros y que un día vamos a volver a pasar esta historia. Esta historia se va a volver a repetir. Si Cristo no viene antes, es una historia que un día se va a volver a repetir. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Mateo para ver que esto se va a volver a repetir. Mateo capítulo 24. Gloria a Dios. Mateo capítulo 24, dice así la palabra de Dios. Mateo 24, verso 15. Dice así la Biblia. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entiende. En el libro de Daniel se habla de esta abominación desoladora, esta abominación que hubo de prohibirles
entrar al templo, hacer sus ceremonias, y que habían metido un puerco a sacrificar en lugar de los sacrificios de animales puros, que habían puesto un puerco para que sacrificaran un puerco, y no nada más sacrificaron un puerco, metieron una imagen del dios griego llamado Zeus, metieron una imagen de este dios griego, ¿ya? Metieron esta imagen. Dice la Biblia: cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora, se cree que va a ser algo parecido en los últimos tiempos. Estas son palabras de Jesucristo hablando de esto que va a pasar en los últimos tiempos. Cuando veáis el lugar santo la abominación desoladora, de que habló el profeta Daniel, el que lee entiende. Marcos 24:16. Entonces los que estén en Judea huyan a los montes. Los que estén en Judea huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Esto que pasó, hermanos, algunas personas dicen que malentienden la palabra de Dios, dicen que eso ya pasó en ese tiempo que estamos diciendo, 160 años aproximadamente antes de Cristo. Algo parecido pasó, 160 años antes de Cristo. Algo parecido pasó, pero Jesucristo fue 200 años casi después. Lo que Jesucristo está diciendo esto, fue 200 años después que pasó esto. O sea, no se está refiriendo a eso que pasó, se está refiriendo a algo que va a pasar en el futuro. Por eso es una fiesta o una historia que se repetirá. Vamos a seguir leyendo Mateo 24. Mas hay de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días. Orad pues que vuestra vida no sea en invierno ni en día de reposo, porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Pasó algo parecido, una tribulación. Hace más de 2000 años estuvieron en una tribulación el pueblo de Israel. Se cree que va a ser algo parecido, una gran tribulación. Algunos creen, los cristianos se manejan en el cristianismo, que esta persecución va a ser para los judíos nomás. En el mundo cristiano se maneja que Jesucristo va a venir antes de todo esto. Antes que pase todo esto que vamos a leer ahorita, en el mundo cristiano se dice, se enseña que los cristianos no vamos a pasar por eso. Y si es así, gloria a Dios. ¿Ah? Se cree que Jesucristo va a venir antes por nosotros, nos va a llevar para estar con Él en el cielo, y después vamos a volver a regresar en el milenio. Esa es la enseñanza cristiana que se da. Y esta cita en el mundo cristiano se le aplica a los judíos nomás. Dice, eso va a ser para los judíos, no para los cristianos. Si la libramos, si Cristo viene antes y no pasamos por esa tribulación, y la persona que está a tu lado, gloria a Dios. Gloria a Dios. Pero, y la persona que está a tu lado, pero, si esa teoría no es correcta, o esa enseñanza no es correcta, y nos va a tocar pasar por persecución, estemos preparados. Si no pasamos, gloria a Dios. Si Cristo viene antes y nos lleva con Él, estar en su presencia, lo que se llama el arrebatamiento, que sí habla la Biblia de un arrebatamiento, que Cristo va a venir por nosotros, gloria a Dios, nos libramos de esto, la libramos. Pero si el arrebatamiento, algunos creen, va a ser después de esto, hay que estar preparados. ¿Ah?
Fíjate lo que dice Mateo 24, verso 21, dice: habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Habrá gran tribulación. O sea, como no la ha habido antes. O sea, todas las tribulaciones que ha pasado el pueblo de Dios, nada se va a comparar con lo que viene en el futuro. Va a ser terrible lo que va a pasar. El pueblo de Israel ya ha pasado por muchas cosas tremendas. Últimamente, pues pasó por lo de la persecución de Hitler, ¿verdad? 6 millones de judíos. 6 millones de judíos. ¿Quién sabe si es cierto o no? Cuando yo estaba estudiando la prepa, yo no entendía muy bien lo del pueblo de Israel. Posiblemente los maestros no entendían muy bien esta historia, pero a mí lo que a mí me enseñaron era que porque Hitler quería que quedaran nada más puros cueros, puros blancos. Enseñanza que decía que quedaran puros blancos, o sea, no quería los negritos, no quería los morenos, quería puros blancos nomás. Solo de saber si sí o no. Porque mucha gente dice: ¿por qué es que los judíos son puros blancos? ¿Ah? Y si uno va a Jerusalén, los judíos ortodoxos, en su mayoría son puro blanco. Si hay morenos, si hay judíos morenos, pero no se ven entre los ortodoxos, entre los judíos ortodoxos. Por lo general se ven puros blancos. Posiblemente si algo tenga de esa historia que nos enseñaban cuando estuvimos en la preparatoria, que fue una persecución y dar muerte para que quedaran solamente puros blancos. A lo mejor, solo Dios sabe. Bueno, lo cierto es que esta persecución que va a haber va a ser contra todos, porque el diablo quiere controlar el mundo entero. El diablo quiere controlar el mundo entero, y todo aquel que no lo adore le va a dar cuello. O lo adoran o cuello. O cooperan o cuello. Dice la Biblia, verso 22: si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Gracias a Dios que no va a durar mucho tiempo eso. Gracias a Dios que no va a durar mucho tiempo eso. Entonces, si algunos dijeren: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, ahí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, estas son palabras de Jesucristo. Así que si os dijeren: mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así también será la venida del Hijo del Hombre. Ya empieza a hablar que Jesucristo va a volver a venir. Que Jesucristo va a volver a venir. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces, dice el verso 30, aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro. Ahí se habla de que Jesucristo va a venir por sus escogidos. Entonces, miren, ya estamos
gimnasio, aunque hay mucho que aprender. La Biblia se habla de un arrebatamiento. La Biblia se habla que Jesucristo va a venir un día por su pueblo. La cuestión es que hay diferentes corrientes de interpretación. La corriente que más se maneja en el cristianismo es que Cristo va a venir antes de que empiece todo esto, que no nos va a tocar esto, que Cristo nos va a llevar y entonces sí se va a manifestar el anticristo, ¿verdad? Si sale correcta esa interpretación, gloria a Dios. Gloria a Dios, la libramos, ¿verdad? La libramos. Pero hay otra corriente de interpretación, que Cristo va a venir, perdón, ya hasta que pase esto. Ya hasta que pase esto. Entonces sí vamos a tener que agarrarnos bien de Dios. Bueno, siempre debemos estar bien agarrados de Dios. Siempre debemos estar bien agarrados de Dios. Si nos toca pasar por tribulación, gloria a Dios. Jesucristo dijo, en el mundo tendréis aflicción, pero confíen en mí. Jesucristo dijo, yo he vencido al mundo. El poderoso está a nuestro lado. El poderoso está a nuestro lado. Amén. El poderoso va a estar de nuestro lado. Hay historias tremendas en el libro de Macabeos. Lo pueden leer en algunas Biblias católicas que tienen ese libro de Macabeos. Pero se platican historias tremendas de gente que estuvo dispuesto a dar su vida por la libertad, ¿verdad? Y que no quisieron adorar a los dioses falsos, que no quisieron adorar a ese Dios falso que pusieron en el templo, ese Dios griego, Zeus. Y la Biblia nos habla de persecución en la historia que hubo contra el pueblo de Dios, que quisieron que adoraran a sus imágenes, y ellos dijeron, no las vamos a adorar. Y dijeron, pues si no las adoran, les va a tocar echarlos al foso de los leones. En el tiempo de Jesucristo, después que Jesucristo vino aquí a la tierra, que fue llevado al cielo, vino una persecución tremenda contra sus discípulos. Los romanos empezaron a hacerse persecución contra los cristianos y los echaban al circo romano, que los leones se los comieran. Y así como uno va ahorita a ver un partido de fútbol o algún deporte o algún espectáculo, el espectáculo con los romanos era ir a ver cómo se comían los leones a los cristianos, niñitos, mujeres, hombres. Ese era el espectáculo, ¿verdad? Ir a ver cómo se los comían. Ese era su espectáculo para ellos. Pero muchos murieron con gozo. Con gozo. Muchos fueron echados a calderas hirviendo, ¿verdad? Los quemaron vivos. También en fogatas los prendieron vivos. O sea, fue una persecución terrible. Y no crean que eso es de hace muchos años. Aquí en el mundo también se vino lo que se llamó la Santa Inquisición, persecución contra todos los que no creyeran en la religión oficial, persecución terrible, ¿verdad? Se llamó la Santa Inquisición. Se va a volver a dar. Dios nos libre y no nos toque. Amén. Dios nos libre y no nos toque pasar eso. Pero si nos pasa, Dios está con nosotros. Como dijeron esos jóvenes hebreos, ¿no? Decían, si no adoran a nuestros dioses, los vamos a echar al horno de fuego.
qué dijeron Daniel y sus amigos? No los vamos a adorar. No los vamos a adorar. Porque en el Dios que creemos nos puede librar. En el Dios que creemos nos puede librar de esa situación. Y si no, eso es lo tremendo también. Y si nos echan al horno de fuego, y si nos echan allí al foso de los leones, y si nos quieren dar chicharrón, y si no, estos hombres dijeron, y si no vamos a adorar estos dioses falsos. Dice la Biblia que echaron a Daniel y a sus amigos al foso, al horno de fuego, los echaron al horno de fuego. Eran 4. Daniel y sus amigos eran 4. ¿Sí? 3. 3 ellos, con Daniel eran 4, pero Daniel fue a los leones y ellos. Bueno, dijeron, pues, dice la Biblia que el rey quiso ver cómo se estaban quemando, abrió allí la ventanita para ver cómo estaban quemando, y digo, ¿qué no fueron tantos los que echamos? Dijeron, sí. Dice, pues hay otro